pensamiento, la palabra de Dios, sé que realmente le va a ser de mucha bendición para su vida. El capítulo 2 está muy bueno, ese capítulo, de mucha fortaleza, y hay un llamamiento a una vida santa. Y bueno, ya tenés que recurrir a estos anteojos para poder ver un poquito, y bueno, ya tenés que usarlo. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y más abajo dice: la piedra viva, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para nosotros, pues, lo creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Hasta ahí, hermano. Bueno, hermano, la verdad que muy hermosa la palabra, muy animadora. Le doy gracias a Dios por fortalecernos a través de su palabra. Y bueno, hay un llamamiento, ¿no es cierto?, una invitación, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, dice la palabra de Dios. Y gracias a Dios hemos pasado una semana más de no sé cuántas cosas que pudieron llegar a haber pasado, ¿no es cierto?, pero nos despojamos de todo ello, y la palabra de Dios nos invita, ¿no es cierto?, que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quizás tengamos muchos años en el cristianismo, pero todos los días se renueva la misericordia de Dios, así que como niños recién nacidos deseemos ese alimento espiritual, ¿no es cierto?, para que por ella crezcáis para salvación, dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y también tengo así buscando que en esos tiempos también, ¿no es cierto?, los habitantes de esa zona donde estaba Cristo, donde estaban los apóstoles, ¿no es cierto?, tanto como los griegos, los judíos, ellos tenían ciertas creencias también en estos alimentos, tanto como la leche y la miel creían que era el alimento de los dioses, dice, y el judaísmo creía que era el alimento del paraíso. Pero Pedro ahí utiliza, ¿no es cierto?, ese momento para decirle que busquen el verdadero alimento. Y bueno, a nosotros también tenemos que alimentarnos del verdadero alimento, que es la palabra de Dios, es la esencia para nuestra vida. Así que dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Hemos gustado de la benignidad del Señor, ¿no? Gracias, Señor, por su bondad. Y más abajo también quiero continuar. Dice que cuando nos invitan, ¿no es cierto?, acercándonos a Él, dice, y habla así, ¿no es cierto?, porque el apóstol no se excluye, sino que se incluye también, ¿no es cierto?, todo. Entonces acerquémonos a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y bueno, aquí nos invita, ¿no es cierto?, a unirnos más a Cristo. Esto significa incorporarse más y más al pueblo de Dios, que participa en su misma elección, ¿no es cierto?, y que somos el templo vivo en el cual Cristo constituye la piedra fundamental. Y bueno, Él viene a ser la principal piedra, ¿no es cierto? Dice, nosotros somos el templo viviente, pero si no tenemos a Cristo, por supuesto que lo tenemos, por eso somos el templo de Dios, pero aquel que no lo tiene todavía, falta esa piedra principal. Y bueno, y esa es la piedra, como dice acá, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, bueno, hasta ahí, que el que creyere en Cristo, ¿no es cierto?, no será avergonzado. Gracias al Señor, porque Él nos da esa esperanza. Y bueno, apreciaba también que esta palabra, que es el ángulo, la piedra del ángulo, ¿no es cierto? Y un ángulo se caracteriza, ¿no es cierto?, pues se puede apreciar en esa figura las tres dimensiones principales, dice la longitud, la altura y la profundidad. Y si vamos a la palabra de Dios también, dice en Efesios que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, dice la palabra de Dios. Así que si nos ponemos a pensar, como hay un coro que dice que es tan alto que no puedo estar arriba de él, tan ancho que no puedo estar fuera de él, y tan bajo que no puedo estar debajo de él. Así que Dios es tan inmensurable, ¿no es cierto? Y en la figura de Cristo se puede apreciar estas grandes dimensiones que hay. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y nos ha abarcado a nosotros también. Gracias, Señor. El que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice, y piedra de tropiezo, roca que hace caer. Tan profundos son los pensamientos de Dios, ¿no? Y dice un salmo que el necio no entiende estas cosas, porque los pensamientos de Dios son tan profundos, ¿no es cierto? Y bueno, esto me hace reflexionar, ¿no es cierto?, que no pueden entender porque no han abierto su corazón. Y como tenemos entendido y sabido que el hombre desde el principio amó más las tinieblas que la luz, y bueno, así que si puede entender estas verdades, ¿no es cierto?, podemos crecer, ¿no es cierto?, con el amor de Dios. Dice más abajo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Y también me hacía pensar que uno cuando habla de Cristo, ya es manifiesto, la persona hace manifestación del hombre que no tiene a Dios, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios, ahí cuando uno le presenta la palabra de Dios, empiezan a continuar y ahí ya empiezan a tropezar. Porque están tropezando no contra nosotros, sino contra lo que es la piedra principal, la roca que es Cristo. Así que para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados, dice. Gracias al Señor, porque desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos había determinado para su gloria. Pero hay personas, dice, que están destinadas a veces al tropiezo, hasta que abran su corazón, por supuesto. Y bueno, y ahí yo creo que, como dice la palabra de Dios, que somos el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor, porque su misericordia nos ha alcanzado y somos parte del pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, ¿no? Gracias al Señor por la sangre de Cristo, por ese linaje somos salvos, por misericordia. Así que le doy gracias al Señor por este momento, que no es tan fácil para mí, no es fácil estar acá en este lugar, y es terrible la presencia de Dios, así que no es fácil estar en este lugar. Le doy gracias al Señor por su misericordia y espero que le haya sido de muchas bendiciones.